la noche más dolorosa de la historia de la redención, un gesto que normalmente simbolizaba amistad, respeto y cercanía, fue transformado en señal de traición. El beso de Judas no fue apenas un detalle dramático de la pasión de Cristo, sino uno de los símbolos más impactantes de todo el Evangelio. Entre antorchas encendidas, pasos apresurados y soldados avanzando por Getsemaní, Judas se acerca a Jesús no con un grito, no con una espada, no con un ataque abierto, sino con un beso. Y es exactamente eso lo que hace que todo sea aún más perturbador. La señal que debía expresar amor fue usada como instrumento de entrega. El gesto que debía acercar fue usado para condenar. Y esa escena, tan breve y tan cargada de significado, atravesó los siglos como un retrato de la debilidad humana ante el pecado. ¿Por qué Judas hizo eso? ¿Qué había en su corazón en aquel momento? ¿Y por qué precisamente un beso? Para entender el beso de Judas, es necesario retroceder algunos pasos y contemplar quién era él antes de la traición. Judas Iscariote no era un extraño entre los discípulos. No era un enemigo declarado de Jesús, ni alguien de fuera que observaba todo a la distancia. Él formaba parte del grupo de los 12. Caminaba con Cristo, escuchaba sus enseñanzas, veía los milagros, presenciaba curaciones, expulsiones de demonios e incluso la resurrección de muertos. Judas comió con Jesús, escuchó sus parábolas, vivió de cerca los momentos más sagrados del ministerio del Señor, y precisamente por eso su traición es tan dolorosa. No fue el rechazo de alguien que nunca conoció la verdad, sino la caída de alguien que estuvo muy cerca de ella. Esto muestra que la cercanía exterior con lo sagrado no garantiza por sí sola la fidelidad interior. Los evangelios muestran que la traición de Judas no ocurrió de forma repentina, como una explosión emocional de última hora. Fue siendo preparada poco a poco, dentro de un corazón que ya venía alejándose silenciosamente de Cristo. San Juan deja claro que Judas era ladrón y que teniendo la bolsa común del grupo, sacaba de ella lo que se echaba en ella. Ese detalle no es pequeño. Revela que la caída de Judas comenzó mucho antes de Getsemaní. El beso de la traición fue apenas el desenlace visible de una corrupción interior que ya venía creciendo en secreto. Nadie se transforma en traidor de la noche a la mañana. Antes de la gran caída hay pequeñas concesiones. Antes del escándalo público hay infidelidades escondidas. Judas no cayó de una vez. Fue permitiendo que el pecado fuera ocupando espacio en su alma. Muchos se preguntan si Judas traicionó a Jesús solo por dinero, ya que recibió 30 monedas de plata para entregarlo. De hecho, el valor pagado por los jefes de los sacerdotes fue el precio acordado, y eso muestra cuánto se había endurecido su corazón. 30 monedas no eran una fortuna extraordinaria. El problema no estaba solo en el valor monetario, sino en el valor espiritual de la elección. Judas cambió al Maestro por un pago miserable. Cambió la convivencia con el Hijo de Dios por una recompensa pasajera. Cambió lo eterno por algo que pronto se volvería insoportable en sus manos. Eso revela una verdad terrible sobre el pecado. Siempre promete ventaja, pero entrega vacío. Siempre seduce con lucro, pero termina en ruina. Las monedas de Judas brillan por un instante, pero pronto se convierten en símbolo de condenación interior. Pero el dinero, aunque importante en la narración, tal vez no lo explique todo. Hay estudiosos y predicadores cristianos a lo largo de los siglos que también ven en Judas una profunda decepción. Tal vez él esperaba de Jesús un Mesías político, fuerte a los ojos del mundo, alguien que derribara a Roma e instaurara un reino visible de poder. Al ver que Cristo hablaba de cruz, humildad, servicio, sufrimiento y entrega, Judas pudo haberse frustrado. Él podría haber querido un libertador según los criterios humanos, y no el siervo sufriente anunciado por los profetas.
Esa tensión ayuda a entender que muchos abandonan a Jesús no porque Él deje de ser Dios, sino porque Él no encaja en las expectativas humanas. Judas pudo haber permanecido cerca del Señor solo mientras aún pensaba que obtendría algo terrenal de esa relación. Cuando percibió que el camino era el Calvario, su corazón reveló lo que realmente amaba. El beso entra en ese contexto como algo aún más terrible, porque no fue un gesto improvisado, sino una señal acordada. Judas ya había pactado con los guardias que identificaría a Jesús con un beso. Eso significa que hubo premeditación, cálculo y sangre fría. Él pensó en la manera en que lo haría. Él escogió la señal. Él decidió usar precisamente un gesto de afecto como instrumento de captura. En vez de señalar a la distancia, en vez de simplemente indicar con la mano, Judas optó por acercarse al rostro del Maestro y marcar su entrega con una intimidad fingida. Aquí está una de las imágenes más fuertes del Evangelio. El pecado no siempre viene con apariencia de odio declarado. A veces se viste de familiaridad, de cercanía, de apariencia de cariño. El beso de Judas no fue solo traición, fue hipocresía en su forma más amarga. En la cultura de la época, el beso tenía un valor social y afectivo importante. Era usado como saludo respetuoso entre discípulo y maestro, entre parientes y entre personas que nutrían consideración mutua. Por eso el gesto de Judas fue tan impactante. No se trataba solo de tocar el rostro de Jesús, sino de instrumentalizar una señal sagrada de vínculo humano. Lo que debía ser expresión de honor se convirtió en marca de infidelidad. Esa inversión vuelve la escena espiritualmente aterradora. El mal no destruye solo por la violencia bruta, también profana aquello que es bello. Al diablo le gusta deformar los símbolos, corromper los gestos, pervertir lo que fue creado para el bien. Judas transforma una señal de amor en código de persecución. Y en eso vemos un retrato del pecado en general. Siempre distorsiona el sentido original de las cosas. Cuando Judas se acerca a Jesús en el huerto, los evangelios registran palabras que cortan el alma. Él saluda al Señor y lo llama Maestro. En algunas traducciones dice, «Salve, Maestro». ¡Qué contradicción tan terrible! Sus labios pronuncian reverencia, pero su corazón ya lo vendió. Su boca habla como discípulo, pero su alma actúa como enemigo. Es una escena que denuncia no solo a Judas, sino toda religiosidad sin conversión. ¿Cuántas veces alguien conserva el lenguaje de la fe, los gestos externos, las apariencias de devoción, pero por dentro ya se entregó a otros señores? Judas es impactante porque en él vemos el escándalo de la incoherencia espiritual. El problema no era solo el acto exterior del beso, sino la distancia abismal entre lo que él demostraba por fuera y lo que realmente había decidido por dentro. Jesús, sin embargo, reacciona de un modo desconcertante. En vez de explotar de ira, en vez de maldecir a Judas, él responde con serenidad y majestad. En uno de los relatos evangélicos, Jesús dice, «Amigo, ¿a qué vienes?». En otro, la frase resuena como una sentencia dolorosa. «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». En esas palabras hay tristeza, lucidez y amor herido. Jesús no es engañado por el gesto. Él lee el corazón, conoce la intención, ve el abismo de todo aquello. Pero incluso en aquel instante llama amigo a Judas. Eso no significa aprobación, sino que revela que hasta el último momento la misericordia de Cristo permaneció cercana. El Señor expone la gravedad del acto, pero no deja de manifestar la dignidad de aquel a quien llama. Incluso en el momento de la traición, Jesús sigue siendo Jesús. Así, el beso de Judas no fue solo un detalle para localizar a Jesús en la oscuridad. Fue una señal cargada de simbolismo espiritual. Revela que la peor traición no viene de lejos, sino de cerca. Muestra que el corazón humano puede acostumbrarse a lo sagrado sin realmente entregarse a Dios.
Muestra que alguien puede convivir con la verdad y aún así elegir la mentira. Y muestra, sobre todo, que el pecado se vuelve aún más grave cuando usa las apariencias del bien para realizar el mal. El beso de Judas es un espejo terrible para todos los tiempos. Nos obliga a preguntar no solo qué hizo Judas con Jesús, sino qué hacemos nosotros mismos cuando mezclamos palabras de fe con elecciones de infidelidad. Y esa pregunta hace que esta escena sea eternamente actual. Lo más inquietante en el gesto de Judas es que no entregó a Jesús con violencia visible, sino con un gesto de falsa ternura. Si hubiera llegado gritando, señalando con el dedo o arrastrando a los soldados hasta el maestro con furia, la escena ya sería terrible, pero tal vez sería más simple de comprender. Lo que causa asombro es justamente el contraste entre la apariencia del gesto y la realidad interior del corazón. El beso parecía cercanía, pero escondía ruptura. Parecía honor, pero cargaba desprecio. Parecía afecto, pero era instrumento de condenación. Y en eso está una de las lecciones más profundas del episodio. El mal, más peligroso, no siempre se presenta con rostro monstruoso. A veces llega vestido de cordialidad, de palabras amables, de señales externas de respeto, mientras por dentro trabaja contra la verdad. Judas nos enseña que la hipocresía puede ser más destructiva que la hostilidad abierta. La traición de Judas también debe ser contemplada a la luz de la libertad humana. Jesús sabía lo que ocurriría. En diversos momentos ya había anunciado que sería entregado. En la última cena, Él reveló que uno de los 12 lo traicionaría. Sin embargo, el conocimiento de Cristo no anuló la responsabilidad de Judas. El Señor no lo forzó al mal, no lo programó para la traición, no lo empujó hacia aquel destino. Judas eligió. Y esta es una verdad difícil, pero esencial. Dios conoce todas las cosas, pero el hombre sigue siendo responsable de sus actos. Judas no es víctima de un guión inevitable. Participa en la historia de la salvación por medio de una decisión culpable. Su beso es libre, y por eso es grave. La presencia de la providencia divina no transforma el pecado en inocencia humana. Dios puede sacar bien incluso del mal, pero el mal sigue siendo mal. Hay todavía un aspecto profundamente simbólico en el lugar de la traición. Judas fue a Getsemaní porque conocía aquel lugar. Sabía que Jesús solía rezar allí con los discípulos. Eso significa que Judas no entregó a Jesús solo con un beso, sino también con conocimiento íntimo de los hábitos del Maestro. Él usa contra Cristo aquello que aprendió estando cerca de Él. Eso es espiritualmente fuerte, porque muestra que hasta los dones recibidos en la convivencia con el Señor pueden ser pervertidos cuando el corazón se aleja. El problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en el uso que Judas hizo de él. Él conocía el lugar de oración de Jesús y transformó ese conocimiento en ventaja para los enemigos del Señor. ¿Cuántas veces alguien, en vez de usar los dones recibidos para servir a Dios, los utiliza para alimentar el propio ego, la propia ambición o incluso para herir a la iglesia? Los padres de la iglesia y muchos autores espirituales ven en Judas una imagen del pecador que exteriormente permanece en el círculo de los fieles, pero interiormente ya se desligó de la caridad. Él sigue entre los discípulos, sigue en el grupo visible, sigue oyendo la palabra, pero su corazón fue siendo tomado por la codicia, por la desilusión, por la dureza y por la apertura a la acción maligna. El Evangelio llega a decir que Satanás entró en Judas. Esa expresión es fortísima. No significa que Judas haya dejado de ser libre, sino que indica el grado de dominio espiritual que el mal alcanzó en su alma. El diablo no entra de una vez en quien vela y ora. Encuentra espacio donde el pecado fue siendo acogido, racionalizado y alimentado.
Judas se convirtió en terreno fértil para las tinieblas porque antes dejó su corazón sin vigilancia. El beso de Judas también revela algo sobre la lógica del pecado oculto. El pecado público generalmente nace de pequeños pactos interiores que nadie ve. Judas probablemente parecía normal a los ojos de muchos hasta el momento decisivo. Tal vez su voz no temblaba, tal vez su rostro parecía calmado, tal vez sus pasos eran firmes mientras se acercaba a Jesús. Esto nos recuerda que no siempre la apariencia denuncia la realidad del alma. Una persona puede parecer controlada por fuera y estar desmoronándose por dentro. Puede frecuentar lugares santos, decir palabras correctas y aún así llevar un corazón dividido. Por eso la vida espiritual cristiana insiste tanto en la vigilancia interior, en el examen de conciencia, en la confesión, en la sinceridad delante de Dios. El beso de Judas nos advierte contra la ilusión de creer que basta con mantener la apariencia de fidelidad. Otro punto importante es que Judas no traicionó a Jesús en el anonimato. Lo traicionó llamándolo maestro. Eso deja aún más claro que su infidelidad no fue solo práctica, sino también moral y espiritual. Él sabía quién estaba delante de él. No era ignorancia, no era confusión, no era un error de identificación, era una decisión consciente de usar la relación que tenía con Cristo para entregarlo a sus perseguidores. Y aquí surge una meditación dura, pero necesaria. La culpa se vuelve mayor cuando se peca contra la luz recibida. Judas no estaba en las tinieblas de los paganos que nunca oyeron la verdad. Él había escuchado directamente los labios del Verbo encarnado. Había sido advertido, amado, instruido. Su pecado fue cometido en plena cercanía con la luz. Por eso su beso duele tanto. Es la oscuridad levantándose dentro de la convivencia con el propio sol de justicia. Aún así, la figura de Judas no debe ser usada solo para condenar a un hombre del pasado, como si el Evangelio nos invitara a señalarlo con el dedo y seguir adelante. La intención espiritual más profunda del texto es llevarnos al examen interior, porque el beso de Judas es una advertencia para todos. Cada vez que alguien honra a Jesús con los labios, pero lo niega en las elecciones concretas, hay algo de Judas ahí. Cada vez que alguien conserva señales externas de religión, pero vende la verdad por conveniencia, respeto humano o interés, ese gesto reaparece. Cada vez que alguien usa la intimidad con lo sagrado para ventajas personales, el eco de ese beso vuelve a sonar. El Evangelio no fue escrito para que nos sintamos superiores a Judas, sino para que temblemos ante la posibilidad de infidelidad que existe en todo corazón que deja de vigilar. Es muy significativo que Pedro también haya fallado aquella noche, pero de otro modo. Pedro negó a Jesús por miedo. Judas lo entregó por traición premeditada. Pedro lloró amargamente y volvió. Judas, aplastado por la desesperación, no creyó en la misericordia. Esa diferencia es decisiva. La tragedia final de Judas no fue solo haber pecado, sino no haber permanecido abierto al perdón. Su beso fue gravísimo, sí, pero la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado. El problema es que Judas se cerró en la lógica del remordimiento sin esperanza. En vez de correr hacia Cristo, se alejó. En vez de caer a los pies de la misericordia, cayó en el abismo de la desesperación. Esto muestra que el diablo actúa en dos etapas. Primero tienta al hombre a pecar, después intenta convencerlo de que ya no hay regreso. La traición fue terrible, pero la desesperación completó la ruina. El beso de Judas puede ser visto también como una parodia demoníaca de la verdadera comunión. Él se acerca físicamente a Jesús, lo toca, le dirige un saludo, pero todo eso sin amor verdadero. Hay contacto sin comunión, hay gestos sin entrega, hay cercanía corporal sin unión espiritual. Muy actual.
No toda aproximación externa a Jesús es encuentro real. Alguien puede estar rodeado de símbolos religiosos, participar en actos de fe, oír la palabra y aún así mantener el corazón cerrado. El beso de Judas es un gesto vacío de amor y por eso se convierte en profanación. Nos enseña que Dios no quiere solo gestos, palabras o ritos exteriores, aunque todo eso tenga valor. Dios quiere el corazón. Sin el corazón, hasta el gesto más bello puede convertirse en máscara. Al final de esta contemplación, percibimos que Judas entregó a Jesús con un beso porque quiso esconder su ruptura bajo la apariencia de la intimidad. Quiso usar un símbolo de amor como herramienta de traición. Quiso unir mentira y cercanía en un mismo acto. Y es precisamente por eso que este episodio nos conmueve tanto. Muestra hasta dónde la libertad humana puede pervertirse cuando el corazón se aleja de la verdad. Pero también, por contraste, muestra la majestad de Cristo, que no pierde su dignidad ni ante el gesto más cruel. Jesús permanece señor de la escena. Judas se acerca con un beso envenenado, pero el Hijo de Dios sigue firme, lúcido y entregado por amor. El beso del traidor no desfigura la santidad de Cristo, solo revela con más fuerza la pureza de aquel que se deja herir para salvar. Existe un dolor particular en las traiciones que vienen de quien estuvo cerca. Cuando el enemigo ataca, el alma sufre, pero de algún modo espera ese tipo de agresión. Cuando la herida viene de un amigo, de un compañero, de alguien que compartió mesa, camino y confianza, entonces el golpe alcanza más profundamente. El beso de Judas lleva ese dolor. No fue solo una señal funcional para identificar a Jesús entre los discípulos, fue el golpe afectivo de la infidelidad venida desde dentro. Por eso, este momento recuerda también las palabras de los Salmos, cuando el justo lamenta no haber sido herido por un adversario cualquiera, sino por alguien con quien compartía la convivencia sagrada. En la pasión, Cristo asume también ese dolor humano de la amistad traicionada. Él lo conoce por dentro, Él lo atraviesa, y así santifica incluso las heridas de los corazones que sufren abandono, decepción y perfidia. Hay un detalle impresionante en los relatos evangélicos. Judas sigue actuando como si todavía ocupara el lugar de discípulo. No se presenta como adversario oficial. Actúa como alguien que todavía puede acercarse, hablar, tocar y saludar. Eso hace que todo sea aún más sombrío, porque el traidor busca preservar la apariencia de vínculo hasta el momento de la ruptura final. El beso, en ese sentido, es como una cortina echada sobre la verdad. Judas quizá quiso esconder el horror del acto bajo la apariencia de un gesto común, pero delante de Cristo nada queda oculto. El Señor atraviesa toda simulación, toda máscara, toda apariencia. Esta escena es un recordatorio poderoso de que Dios no juzga según las apariencias como los hombres, sino según la verdad interior. El mundo puede impresionarse con gestos externos. Cristo ve el corazón, y eso es lo que hace imposible engañarlo. Es necesario también contemplar el contraste entre los dos besos presentes, de cierto modo, en la espiritualidad cristiana. Está el beso del pecador arrepentido, como el de la mujer que se arroja a los pies de Jesús y los cubre de lágrimas y besos en señal de amor y penitencia. Y está el beso de Judas que toca el rostro del Salvador no para adorarlo, sino para entregarlo. Exteriormente, ambos son gestos de cercanía, pero interiormente uno nace del amor contrito y el otro de la falsedad endurecida. Ese contraste nos enseña que Dios no se detiene en la forma exterior aislada del gesto. Él acoge o denuncia según la verdad del alma. Un mismo gesto puede ser culto o sacrilegio, alabanza o hipocresía, según la intención del corazón. Esto es profundamente serio, porque obliga a cada cristiano a mirar su propia vida y preguntar:
¿Mis gestos religiosos realmente expresan amor o esconden división interior? La tradición católica siempre vio en Judas una advertencia solemne sobre los peligros del apego desordenado. El corazón humano no soporta dos señores absolutos. O se rinde a Dios o se fragmenta intentando servir a algo más. Judas quiso seguir a Jesús y al mismo tiempo alimentar su codicia. Quiso permanecer entre los discípulos y al mismo tiempo cultivar pasiones contrarias al reino. Quiso estar cerca de la luz sin abandonar por completo sus propias tinieblas. Pero llega un momento en que la duplicidad estalla. Nadie consigue vivir indefinidamente en la mentira interior sin que produzca frutos externos. El beso es el momento en que la división interna de Judas se vuelve acto histórico. Aquello que durante mucho tiempo creció escondido finalmente se revela. Y esa es una advertencia seria para la vida espiritual. El pecado acariciado en secreto siempre caminará hacia una manifestación más grave. Al mismo tiempo, es imposible no ver en este episodio la mansedumbre soberana de Cristo. Jesús no intenta huir, no retrocede aterrorizado, no reacciona con descontrol. Él se entrega libremente. El beso de Judas no le arranca a Cristo la vida. Apenas marca el inicio visible de una entrega que el propio Jesús ya había aceptado por amor al Padre y por la salvación del mundo. Eso es importante porque la narración de la pasión no es la historia de un hombre sorprendido por el destino, sino del Cordero que se ofrece voluntariamente. Judas tiene culpa real, los sacerdotes tienen culpa real, los soldados tienen culpa real, Pilato tiene culpa real. Aún así, por encima de todo, está la libertad amorosa del Hijo de Dios. Él no es arrastrado a la cruz como víctima impotente de la maldad humana. Él se deja entregar para redimir precisamente a aquellos que lo entregan. El beso de Judas también tiene una dimensión profundamente simbólica en la historia de la Iglesia. En todos los tiempos, Cristo sigue siendo herido por infidelidades que nacen dentro del círculo de quienes dicen pertenecerle. Escándalos, traiciones, ambiciones e incoherencias no vienen solo de opositores externos, muchas veces surgen donde debería haber fidelidad. Esa verdad es dolorosa, pero el Evangelio ya la reveló desde el comienzo. El primer gran traidor no vino de fuera del grupo de los discípulos. Eso no disminuye la santidad de la Iglesia fundada por Cristo, pero recuerda que la Iglesia peregrina lleva en sí la presencia de santos y pecadores hasta la consumación final. Judas estuvo entre los 12 y eso no impidió que Jesús fuera el santo de Dios. Del mismo modo, las infidelidades humanas jamás anulan la verdad de Cristo ni la santidad de su misión. En el corazón del episodio existe también una pregunta para nosotros. ¿Por qué alguien prefiere un beso falso a un rechazo abierto? Tal vez porque la duplicidad da la ilusión de control. El hipócrita piensa que puede preservar la apariencia mientras ejecuta su propia voluntad escondida. Quiere mantener el prestigio sin la fidelidad. Quiere conservar los símbolos sin la conversión. Quiere parecer amigo mientras actúa como traidor. Judas quizá encarnó eso de forma extrema. Su beso intenta conservar la estética de la relación mientras destruye su sustancia. Ese tipo de contradicción es una tentación perenne en la historia humana. Y por eso Jesús condena con tanta fuerza la hipocresía. El hipócrita no solo se equivoca, también actúa. Convierte la apariencia en instrumento. Judas hace eso con un beso y por eso su traición permanece tan profundamente emblemática. Tal vez uno de los aspectos más dolorosos sea pensar que aquel beso ocurrió después de la última cena. Pocas horas antes, Judas había estado a la mesa con Jesús. Había recibido el pan, oído las palabras del Maestro, participado en aquel momento sagrado en que el Señor preparaba a los suyos para la hora extrema. El contraste es abrumador.
de la mesa de la comunión al huerto de la traición, de la convivencia íntima a la señal acordada con los perseguidores. Eso muestra que la convivencia con lo sagrado puede convertirse en juicio para quien no acoge la gracia con sinceridad. Cuanto mayor es la cercanía con la luz, mayor es la gravedad de rechazarla. Judas no traiciona solo después de oír sermones y parábolas, sino después de compartir la cena postrera. Su beso, entonces, carga no solo infidelidad afectiva, sino también una especie de profanación del vínculo espiritual más alto que le había sido concedido. Sin embargo, la historia de Judas no debe llevarnos a una curiosidad vacía sobre su condenación, sino al santo temor ante el misterio de la libertad. La Iglesia siempre trató este tema con seriedad y sobriedad. El foco no está en satisfacer especulaciones, sino en aprender del drama espiritual que el Evangelio revela. Judas es un espejo severo de la posibilidad del endurecimiento humano. Su beso dice que es posible estar cerca de Cristo exteriormente y lejos de Él interiormente. Dice que la familiaridad religiosa sin conversión puede ser peligrosa. Dice que el pecado insistente corroe el alma hasta deformar sus gestos más humanos. Y dice también que el remordimiento sin confianza en la misericordia puede arrastrar al pecador a un abismo aún mayor. El Evangelio no nos invita a la curiosidad mórbida, sino a la vigilancia y a la humildad. Por eso, contemplar a Judas besando a Jesús es contemplar dos realidades opuestas encontrándose en una única escena. De un lado, la falsedad humana, la codicia, la decepción, la hipocresía y la traición. Del otro, la paciencia divina, la lucidez de Cristo, la entrega voluntaria y la misericordia que permanece cercana hasta el último instante. El beso de Judas es uno de los momentos más sombríos de la historia, pero también hace brillar aún más la santidad de Jesús. Porque allí, donde el amor humano falla de un modo tan escandaloso, el amor divino permanece intacto. Y esa es la esperanza del cristiano. Incluso cuando el hombre traiciona, Dios sigue siendo fiel. Incluso cuando la amistad humana se rompe, la verdad de Cristo no vacila. Incluso cuando el beso se vuelve arma, el corazón del Salvador permanece abierto para amar hasta el fin. Cuando pensamos en el beso de Judas, somos casi obligados a reflexionar sobre el misterio del corazón humano. ¿Cómo alguien que anduvo con Jesús, escuchó su voz y vio sus milagros pudo llegar a ese punto? La respuesta quizá esté en el hecho de que ver el milagro no basta cuando la voluntad resiste a la gracia. El corazón humano puede emocionarse ante lo sagrado y aún así no convertirse plenamente. Puede admirar a Jesús y no rendirse a Él. Puede incluso seguirlo por un tiempo, siempre que eso no exija el sacrificio del propio ego, de las propias ambiciones y de los propios ídolos. Judas nos muestra que la convivencia con la verdad no transforma automáticamente a quien no acepta ser transformado. El problema no estaba en Cristo, ni en su predicación, ni en su paciencia. El problema estaba en el interior de un hombre que fue permitiendo que otras lealtades ocuparan el lugar que pertenecía a Dios. Algunos ven en el beso de Judas un gesto casi teatral, como si él quisiera representar normalidad hasta el final. Hay algo de espantoso en esa interpretación, porque muestra el grado de endurecimiento al que el pecado puede conducir. El corazón que convive mucho tiempo con su propia duplicidad va perdiendo la sensibilidad, va normalizando el mal, va aprendiendo a enmascarar la propia culpa con gestos sociales bien montados. Judas no se acerca temblando de arrepentimiento, sino ejecutando un plan. Eso revela frialdad. Y la frialdad espiritual es una de las enfermedades más peligrosas del alma, porque mata el horror al pecado. Cuando alguien ya consigue practicar el mal con apariencia de calma, eso significa que su conciencia fue profundamente herida. El beso, entonces, no es solo traición,
Es síntoma de un interior ya bastante enfermo. Pero hay todavía una dimensión profética en ese gesto. El beso de Judas anuncia todas las formas futuras de traición religiosa, todas las veces en que la apariencia de fe sería usada contra el propio Cristo. ¿Cuántos a lo largo de la historia hablaron en nombre de Dios mientras se servían a sí mismos? ¿Cuántos preservaron el vocabulario sagrado, los símbolos, las fórmulas y al mismo tiempo actuaron contra la verdad? Judas se convierte en arquetipo de esa infidelidad enmascarada. Él no traiciona, negando públicamente la existencia de Jesús, sino reconociéndolo exteriormente mientras lo entrega. Eso es mucho más perturbador, porque muestra que la peor oposición a Cristo puede venir no solo de quienes lo rechazan abiertamente, sino de quienes mantienen las señales externas de pertenencia mientras ya rompieron interiormente con él. El beso de Judas es, por tanto, una señal eterna contra toda falsedad religiosa. Vale notar también que Jesús no impide que Judas se acerque. Eso impresiona profundamente. El Señor, sabiendo todo, permite que el traidor venga hasta él. Permite el gesto, permite la cercanía, permite que la libertad humana se revele hasta el fin. Esa actitud de Cristo muestra el respeto divino por la libertad y al mismo tiempo el valor incomparable de su amor. Jesús no salva al mundo evitando todo dolor, sino atravesándolo. Él no huye de la traición, sino que la asume en el camino de la redención. Eso da a la escena una grandeza silenciosa. Judas actúa en la sombra de la mentira. Cristo permanece en la luz de la obediencia. Judas usa un beso para apresar. Cristo usa su entrega para liberar. Judas intenta sellar la condenación del justo. Cristo acepta ese camino para abrir la salvación a los culpables. La pregunta, ¿por qué Judas entregó a Jesús con un beso?, puede recibir varias respuestas complementarias. Porque necesitaba identificar a Jesús en la oscuridad, sí. Porque el beso era una señal conocida, sí. Porque actuó con hipocresía, sí. Porque su corazón ya estaba corrompido por ambición, desilusión y pecado, sí. Pero quizá haya una respuesta más profunda. Judas eligió el beso porque la traición más profunda procura esconderse bajo el disfraz de la intimidad. El odio quiere parecer cercanía. La mentira quiere vestirse de gesto familiar. La ruptura quiere conservar la máscara del vínculo. El beso de Judas es el teatro final de una amistad ya destruida por dentro. Y es exactamente eso lo que lo vuelve tan impactante. No es solo una entrega, es la representación de una relación que ya murió en el corazón del traidor. Este episodio también tiene algo que enseñarnos sobre el dolor de Cristo. Muchas veces pensamos en la pasión solo en sus sufrimientos físicos, la flagelación, la coronación de espinas, el peso de la cruz, los clavos. Todo eso es central y real. Pero antes de esos dolores está también el dolor moral de la traición. Está el dolor de ser vendido, abandonado, negado, acusado injustamente. Está el dolor de la ingratitud humana. El beso de Judas pertenece a ese conjunto de sufrimientos interiores. Jesús no sufre solo en el cuerpo, sino también en el corazón. Él experimenta la perfidia de quien se alimentó de su amistad. Y eso consuela profundamente a las almas heridas, porque muestra que Cristo conoce por experiencia el sufrimiento de quien fue engañado, usado, traicionado o abandonado por alguien en quien confiaba. Ninguna lágrima causada por una traición humana es extraña al corazón de Jesús. Desde el punto de vista espiritual, Judas también nos enseña el peligro de alimentar expectativas equivocadas sobre Dios. Cuando alguien sigue al Señor esperando solo ventajas materiales, prestigio, éxito o triunfo, según los criterios del mundo, corre el riesgo de frustrarse cuando encuentra la lógica de la cruz.
Jesús nunca prometió a sus discípulos un camino de gloria mundana sin sufrimiento. Al contrario, habló de renuncia, humildad, persecución y fidelidad hasta el fin. Si Judas esperaba otro tipo de mesianismo, entonces su beso fue también la amarga consecuencia de una religión mal comprendida. Él no aceptó a un Cristo que se deja prender, a un rey que reina sirviendo, a un señor que vence entregándose. En ese sentido, su traición nace también del rechazo al escándalo de la cruz. Y ese rechazo sigue siendo tentación para muchos hasta hoy. Al mismo tiempo, el gesto de Judas hace resplandecer la diferencia absoluta entre Cristo y el hombre pecador. Judas usa el beso para manipular. Cristo usa la cercanía para salvar. Judas se aproxima para entregar. Cristo se deja acercar Judas para toca redimir. El rostro del Maestro con falsedad. Cristo tocará la miseria del mundo con misericordia. Esa oposición tiene una belleza trágica. Cuanto más oscuro se muestra el corazón del traidor, más luminosa se revela la pureza del Salvador. El episodio no disminuye a Jesús. Al contrario, destaca su majestad serena. Él no pierde la compostura, no pierde la verdad, no pierde la caridad. Y en eso vemos por qué la pasión es al mismo tiempo la cumbre del pecado humano y la manifestación suprema del amor divino. Tal vez una de las meditaciones más duras sea reconocer que todos nosotros, en alguna medida, corremos el riesgo de repetir ese beso espiritualmente. No necesariamente por medio de una traición tan extrema, sino cuando usamos el nombre de Cristo sin entregarle el corazón, cuando conservamos señales de fe, mientras alimentamos elecciones contrarias al Evangelio, cuando queremos parecer discípulos sin abrazar la conversión real. Esa percepción no debe generar desesperación, sino humildad. El Evangelio nos muestra a Judas no para arrojarnos a la culpa estéril, sino para despertarnos. El antídoto contra el beso de Judas es la sinceridad delante de Dios, es la oración humilde, es la confesión frecuente, es la vigilancia interior, es pedir la gracia de no transformar los gestos de la fe en máscaras vacías. Porque Dios no quiere solo nuestro beso, Él quiere nuestra alma. Por eso el beso de Judas permanece como una de las señales más poderosas de toda la pasión. Responde no solo a una pregunta histórica, sino a una verdad espiritual permanente. Judas entregó a Jesús con un beso porque su traición nació en el terreno de la intimidad pervertida. Nació en la cercanía sin amor, en la convivencia sin fidelidad, en la apariencia de discípulo sin la entrega del corazón. Y precisamente por eso esa escena sigue atravesando los siglos. No habla solo de Judas, habla de todos los tiempos en que la verdad es cambiada por interés, en que la fe es usada sin conversión, en que la cercanía con Dios se vuelve solo fachada. Y al mismo tiempo, nos recuerda que Jesús, aun siendo traicionado así, siguió amando hasta el fin. En el silencio de Getsemaní, bajo el peso de la noche y de la hora de las tinieblas, el beso de Judas queda para siempre grabado como uno de los momentos más dolorosos y reveladores de la historia de la salvación. No fue una simple señal práctica, no fue solo una contraseña acordada para identificar a Jesús entre los discípulos. Fue un gesto lleno de simbolismo, porque concentró en pocos segundos todo el drama de un corazón que convivió con la luz y eligió las sombras. Judas entregó a Jesús con un beso porque su traición no era la de un extraño, sino la de alguien que estuvo cerca. Y la cercanía traicionada hace que la escena sea infinitamente más dolorosa. Allí, un gesto de amistad fue transformado en arma. Una señal de vínculo fue usada como instrumento de ruptura. Y la humanidad mostró en aquel instante hasta dónde puede descender cuando se cierra a la gracia. Contemplar esta escena también nos obliga a reconocer algo muy serio.
El pecado no destruye solo por oposición abierta, sino también por falsificación. Al diablo le gusta imitar, deformar y corromper. Él no crea de la nada. Toma lo que es bueno e intenta pervertirlo. Eso fue lo que ocurrió con el beso de Judas. El enemigo tomó una señal humana y bella de afecto y respeto y la convirtió en código de traición. Ese mecanismo sigue existiendo. El mal raramente se presenta confesando lo que es. Casi siempre intenta parecer otra cosa. Intenta parecer prudencia cuando es cobardía, libertad cuando es rebeldía, progreso cuando es ruptura, amor cuando es egoísmo. Judas besa como amigo, pero actúa como traidor. Y esa duplicidad es exactamente lo que vuelve su gesto tan universalmente aterrador. Sin embargo, el centro de la escena no está solo en Judas, está sobre todo en Jesús, porque el Señor recibe incluso ese beso sin perder su majestad, su claridad y su misericordia. Él sabe lo que ese gesto significa. No está siendo engañado. Conoce el precio acordado, el corazón corrompido, el plan trazado, la malicia oculta. Y aún así permanece Señor de la situación. No es el beso de Judas lo que define a Jesús. Es Jesús quien da sentido incluso a la traición sufrida, transformándola en parte del camino por el cual el mundo sería salvado. El mal piensa que triunfa, pero solo está sirviendo, sin saberlo, al plan redentor de Dios. Esa es una de las mayores consolaciones de la pasión. Ningún pecado humano, por más terrible que sea, consigue escapar a la soberanía del amor divino. También es imposible ignorar la invitación a la conversión que este pasaje nos ofrece. El beso de Judas no fue preservado en los evangelios solo para alimentar curiosidad histórica, sino para tocar la conciencia de los discípulos de todas las generaciones. Cristo quiere que miremos a Judas y aprendamos a velar. Quiere que reconozcamos el peligro de las pequeñas infidelidades toleradas, de los apegos escondidos, de la religiosidad de apariencia, de la incoherencia entre los labios y el corazón. Judas no cayó de una vez. Su tragedia fue siendo preparada en el interior. Por eso, la escena del beso es un llamado urgente a la sinceridad delante de Dios. El Señor nos invita a arrancar del corazón aquello que todavía negocia con el pecado, aquello que todavía quiere estar con Cristo sin renunciar al propio egoísmo. La vigilancia espiritual comienza en los detalles invisibles. Al mismo tiempo, la diferencia entre Judas y Pedro permanece como un faro para todos los pecadores. Ambos fallaron gravemente. Ambos tropezaron en la hora decisiva. Ambos causaron dolor al corazón del Maestro. Pero Pedro lloró y volvió. Judas desesperó y se perdió en el abismo del remordimiento sin esperanza. Esa comparación es decisiva para entender el sentido más profundo del pasaje. El mayor peligro para el pecador no es solo caer, sino creer que la caída es mayor que la misericordia. Cristo podría haber perdonado a Judas, así como perdonó a Pedro, si éste se hubiera arrojado a sus pies con verdadera contrición. Eso hace la historia aún más trágica. El beso no tenía que ser la última palabra. La misericordia todavía estaba cerca, pero Judas se cerró. Y esa es una lección solemne para todos nosotros. Nunca se debe dudar de la capacidad de Dios para perdonar a un corazón arrepentido. Hay todavía un aspecto de profunda actualidad en este episodio. Vivimos tiempos en que muchos quieren conservar el lenguaje de la fe, sin aceptar sus exigencias, mantener los símbolos sin la sumisión al Evangelio, parecer cercanos a Cristo sin obedecer verdaderamente a su palabra. El beso de Judas es un retrato anticipado de ese drama. Muestra que no basta el gesto, no basta la palabra correcta, no basta la apariencia de vínculo. Dios quiere verdad en lo íntimo. Dios quiere un corazón entero. Dios quiere discípulos que lo amen no solo en la emoción, sino en la obediencia.
Judas besó a Jesús sin amarlo de verdad en aquel momento, y eso convirtió su gesto en una profanación. La advertencia es clara. La fe sin sinceridad corre el riesgo de transformar lo sagrado en fachada. Por otro lado, también hay una esperanza escondida en esta escena tan dolorosa. Porque si Jesús aceptó ser traicionado así, es porque quiso entrar incluso en las regiones más oscuras de la experiencia humana para redimirlas. No quiso salvar al hombre a la distancia. Quiso sufrir por dentro las heridas del rechazo, de la soledad, de la injusticia y de la perfidia. Eso significa que toda persona herida por traición puede encontrar en Cristo un corazón que comprende, quien ya fue engañado por alguien amado, usado por quien decía ser amigo, herido por alguien en quien confiaba. Encuentra en Jesús de Getsemaní un compañero de dolor. Él sabe lo que es recibir un beso falso. Él sabe lo que es ser vendido por quien estuvo a la mesa. Y precisamente por eso puede curar las heridas más escondidas del alma humana. En el plano de la historia de la salvación, el beso de Judas también resalta la soledad de Cristo en su pasión. Uno lo traiciona, otro lo niega, muchos huyen y los enemigos avanzan. Jesús entra cada vez más profundamente en aquella hora en que llevará solo el peso de la redención. El beso es como el umbral de ese descenso. Es la señal de que el cerco se cerró, pero también es el comienzo de la victoria paradójica de Dios, porque a partir de esa entrega la cruz se acerca y por la cruz vendrá la resurrección. Judas usa un beso para entregar al inocente. Dios usa esa misma entrega para salvar a los culpables. El traidor piensa que está cerrando la historia de Jesús, pero en realidad está abriendo el camino para el sacrificio que cambiará el destino del mundo. Así, cuando preguntamos ¿por qué Judas entregó a Jesús con un beso?, la respuesta final va más allá de la simple logística de aquel momento. Judas hizo eso porque su alma ya había elegido la falsedad, porque su corazón ya estaba dividido, porque quiso usar la apariencia de la intimidad para consumar la ruptura, porque cambió la fidelidad por intereses menores, porque prefirió la máscara de la cercanía a la honestidad de un rechazo abierto. El beso fue la forma visible de una traición que ya existía invisiblemente dentro de él. Y esa verdad vuelve el episodio tan aterrador como instructivo. Judas nos muestra que el mayor peligro espiritual no es solo alejarse de Cristo, sino hacerlo conservando la apariencia de que todavía se está cerca. Al final, el beso de Judas permanece como una pregunta lanzada a cada generación cristiana. ¿Nuestro amor por Cristo es verdadero o solo exterior? ¿Nuestros gestos de fe corresponden a lo que existe en nuestro corazón? ¿Estamos siguiendo a Jesús por quien Él es o solo mientras eso conviene a nuestros intereses? La escena de Getsemaní no sirve solo para ser contemplada con tristeza, sino para provocar conversión. El beso del traidor nos llama a ofrecer al Señor no una apariencia de devoción, sino una fidelidad real. Y la respuesta más bella que un cristiano puede dar a este pasaje es pedir la gracia de nunca usar las señales de la fe como máscara, sino como expresión sincera de un corazón rendido. Porque Judas entregó a Jesús con un beso, pero los santos aprendieron a besar los pies de Cristo con amor verdadero, lágrimas de arrepentimiento y fidelidad hasta el fin.